Muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a realizar el módulo 4 a manera de reforzamiento en lo que se refiere a las técnicas y estrategias de resolución de conflictos en el aula. Para ello quisiera hacer un recordar de lo que ya habíamos visto tanto en clase como en el taller online, y esto está abocado principalmente a conocer lo que es el aspecto de los conflictos, ¿no? Estos conflictos se están presentando en lo que es la educación escolar, ¿no? Principalmente a nivel de la interrelación entre los estudiantes, o también en algunos casos los estudiantes con los profesores, con los docentes. Pero yo les había indicado que lo que se tiene que hacer es anticiparnos al conflicto, es decir, hay una serie de indicadores que nos van a permitir a nosotros conocer que el conflicto está por aparecer, vale decir, cuando el alumno se muestra incómodo, insatisfecho, hay determinados incidentes o rencillas, hay malos entendidos, se nota la tensión entre los estudiantes o se genera una crisis, ahí estamos viendo que va a nacer un conflicto, que se va a generar un conflicto, que se va a crear un problema, entonces tenemos que anticiparnos. Y para ello podemos trabajar una serie de técnicas y estrategias en el marco de lo que es la educación en resolución de conflictos, ¿no? Esta educación en resolución de conflictos trabaja principalmente el tema de la comunicación, trabaja el pensamiento creativo, trabaja las relaciones saludables entre las personas, a la vez hay un marco llamado la cultura de paz, y sobre eso es que tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Generar escuelas libres de violencia, ayudar a que los estudiantes resuelvan sus propios conflictos, nosotros ser mediadores, como ya hemos visto en módulos anteriores, ser mediadores, y para ello, la resolución de problemas en la vida cotidiana se puede resolver de una forma que yo les planteo en esta diapositiva. Por ejemplo, primero orientarnos hacia el problema, definir y formular el problema, ver las posibles soluciones, tomar decisiones sobre una de esas posibles soluciones y ponerla en práctica para luego verificar la solución. Vale decir que frente a un problema en la vida cotidiana uno tiene que enfocarse en cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema principal? ¿Cuál es el generador? ¿No? Luego, definir y formular este problema, ¿no? Ser claros en definirlo, cuál es el problema, formular este problema como si fuera una investigación prácticamente, ¿no? Luego, ver sus posibles soluciones, hay que tener alternativas, y luego decidir sobre una de ellas para luego ponerla en práctica y luego verificar esa solución. Galtung, que es un investigador especializado en lo que es conflicto, refiere un triángulo que ya se los había explicado anteriormente, en el cual el conflicto puede ser de dos niveles, ¿no? Un nivel manifiesto y un nivel latente. Cuando es a nivel manifiesto, es algo observable, consciente, empírico, verificable, ¿no? Todo el mundo lo ve, es algo tangible. Mientras que es en el nivel latente, es algo teórico, deducible, está a nivel subrepticio, subconsciente, ¿no? Es como un iceberg, ¿no? Solamente un iceberg vemos la punta, pero no vemos lo que hay por debajo de la superficie del agua. Igual pasa en los conflictos, ¿no? El conflicto manifiesto es lo que yo veo a nivel de comportamiento, cómo actúan mis estudiantes. Pero en el caso del nivel latente, hay cosas que no sabemos cómo sienten, cómo piensan, cuáles son sus necesidades, sus intereses. Y sabemos que un conflicto por lo general surge a partir de un conflicto por intereses, por deseos o por necesidades, ¿no? Y esto genera una serie de emociones y de conductas. Bien, hay otro método que sería el método Piaget o Piaget, si queremos llamarlo, ¿no? Este método consiste en lo siguiente, ¿no? Frente a un problema, primero detenernos, ¿no? Parar. Cuando se detecta el malestar o el enfado en los alumnos, debemos de parar. No se debe reaccionar, sino simplemente detenerse y pensar lo que se va a decir y lo que se va a hacer.
Luego, identificar, que significa definir el problema, ¿no? Evitar las etiquetas, los juicios, simplemente identificar el problema. Luego, generar ideas espontáneas, evaluar entre todas las ideas para luego planificar la puesta en marcha de las soluciones. Por eso es que se llama el método Piaget. Yo he visto que en algunos trabajos que han presentado los participantes, pues aparece ciertos aportes de ellos, pero me ha quedado ciertas dudas, a la vez les comento, ¿no? Cuando muchos de ustedes en los foros han participado, dan propuestas, pero son muy genéricas y lo que yo espero de ustedes es algo más específico, ¿no? Si por ejemplo dicen, bueno, para solucionar conflictos me gustaría que los alumnos realicen ciertas actividades, ya. Pero yo siempre en el foro les digo, sea más explícito o más explícita. ¿Qué se refiere con actividades? ¿Qué tipo de actividades haría? Otras personas dicen, bueno, llevaría a mis alumnos a diferentes organizaciones. ¿Qué organizaciones se refiere? ¿A dónde los llevaría? ¿A la de MUN, a la comisaría, al Poder Judicial? ¿A dónde llevaría a los alumnos para que conozcan un poco más acerca de estos temas? Bueno, les hago estas observaciones porque lo he podido observar en el foro. Igual también hay otras personas que, por ejemplo, cuando participan, dicen, estoy de acuerdo con la idea de fulanito. ¿Y cuál es su aporte, señor? ¿No? O sea, usted está de acuerdo con lo que dice la otra persona, pero ¿cuál es el aporte de usted? ¿No? Entonces, eso es un poco que me hace ver el nivel de profundidad que puede tener cada participante. Y yo les rogaría, les pediría que ustedes pudieran mejorar en ese sentido, que ustedes pudieran eh, trabajar más el tema del pensamiento crítico, ¿no? Principalmente. Bien, sigamos con el tema. Y acá hay otra de las cosas que se podría hacer. Esto es a través de una serie de preguntas, por ejemplo, quién está involucrado, cuántas personas son, ¿no? Qué tan maduros son, qué tan enfadados están, qué necesidades tienen. Es el momento adecuado para yo intervenir. ¿Tiene usted suficiente tiempo para manejar las cosas como docente? ¿Necesita que los participantes se calmen primero? ¿O es demasiado prematuro hablar de las cosas, del problema? ¿Qué tan apropiada es la técnica que voy a utilizar? ¿Se trata de una disputa simple o es un conflicto complejo? ¿Cuál es el problema en sí propiamente? ¿Resolverá esta técnica el problema? ¿Es la técnica tan sofisticada que los niños primero necesitan entrenarse en ella? ¿La resolución debe ser pública o privada? ¿Se avergonzarían si la hago pública? ¿Beneficiaría a la clase ver cómo resuelven este conflicto? ¿Tengo tiempo para resolverlo públicamente? Es decir, estamos viendo que ante un conflicto, yo lo que tengo que hacer es analizar a través de una serie de preguntas si es el momento oportuno, si es la técnica adecuada la que voy a usar, si se trata de hacer público o privado el tema. Entonces, y ver también el grado de madurez y qué tan involucrados están en el problema las personas, ¿no? Anteriormente dicho, sería definir el problema, ¿no? Analizar sus causas, definir los objetivos, generar alternativas, elegir la alternativa más óptima, operativizar la solución y ponerla en práctica, a la vez evaluarla. Con las preguntas siguientes, ¿no? ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué está mal? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo haremos? ¿Lo hacemos propiamente? ¿Y qué tal hemos hecho aquello? ¿No? No sé si hasta ahí hay algunas preguntas por la premura del tiempo. Yo sé que este reforzamiento es algo corto, pero que de todas maneras va a ser fructífero porque pueden aclarar ciertas dudas y con las preguntas que hagan también poder yo explicar algo más. Hay una pregunta del profesor Fernando Máximo Cayo Apaza Laruta. Y dice, ¿qué cualidades se deben tener en cuenta para la resolución de conflictos? ¿Qué cualidades se deben tener en cuenta para la resolución de conflictos? Bueno, esa pregunta es bastante ambigua porque cualidades a qué se refiere, a la del docente o a las de los padres o a la de los propios estudiantes, ¿no?
Si la pregunta va orientada hacia los docentes, yo le diría que las cualidades principales que tiene que tener todo docente es la capacidad de escucha para que él pueda definir claramente el problema. Tiene que tener también como cualidad un razonamiento y un pensamiento adecuado, que puede ser al principio un pensamiento divergente y luego volverse un pensamiento convergente. ¿Por qué? Porque va a escuchar varias ideas y luego va a tener que hacer una síntesis, ¿no? Ahora, ¿qué otras cualidades también? La empatía, ¿no? Otra cualidad es la capacidad que tiene esa persona para ser tolerante, para manejar sus propias emociones, porque yo no puedo resolver un conflicto si es que no estoy tranquilo, escucho ambas partes, busco la manera de que ellos encuentren una solución, ¿no? La definan previamente. Entonces, hay una serie de cualidades. Ahora, si se refiere a los estudiantes propiamente, los estudiantes tienen que ser preparados o entrenados. Para eso existe en esta educación para la resolución de conflictos, muchas veces se les entrena a los niños en técnicas asertivas, en autoestima, en relajación, por ejemplo, en que tomen el aire profundamente, que cuenten hasta 10, que no sean impulsivos. O sea, hay una serie de técnicas que se puede trabajar para que los niños desarrollen estas cualidades, ¿no? Niños y adolescentes. Esa sería la respuesta. Profesor Ricardo, el mismo profesor está haciendo pues una, no sé si es sugerencia, pero él dice, podría ser la cooperación, la comunicación, la tolerancia y la expresión emocional a nivel general, o se tiene que considerar la división. Lo que acabo de mencionar hace un momento es la comunicación, la tolerancia. Lo que está agregando el profesor es la cooperación, pero la cooperación es posterior, porque primero hay que desarrollar habilidades sociales, habilidades comunicativas. Luego ya la comunicación o la cooperación va a venir como consecuencia de que yo aprenda a relacionarme bien con los demás. Recuerden de que, por ejemplo, lo que dice en este caso la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional hace referencia a lo que es lo interpersonal y lo intrapersonal. Lo que para Gardner es inter e intrapersonal, para Goleman es inteligencia emocional. Entonces hay que trabajar la parte intrapsíquica para trabajar la parte interpsíquica. O sea, yo no puedo trabajar el tema de la cooperación si es que no tengo previamente un acuerdo conmigo mismo, resuelvo mis propios conflictos. Así es. Bien, profesor, no hay más preguntas. Creo que se podría seguir continuando con la ponencia. ¿Qué le parece? ¿O esperamos a que pregunte? Claro que sí, claro. En estos 10 minutos restantes quiero hacer referencia al trabajo que se les ha dejado, que es el trabajo final. Quiero hacerles recordar que para el día 19 de agosto van a tener que presentar la primera parte de su trabajo. Van a tener que presentar la parte donde está los objetivos, la justificación, está todo lo que se refiere al diagnóstico del plan de convivencia. Y quiero resaltar esto porque hay algunas dudas de los participantes, pero a la vez les dije, ustedes cíñanse por el formato, por el modelo que yo les he dado, pero si desean pueden ampliarlo, pueden profundizarlo. O sea, yo les he dado un formato, es un modelito, pero pueden ustedes sobre ese modelo, pueden aumentar, ¿no? Entonces no sé si hay alguna pregunta acerca del plan de convivencia, porque eso ya tiene que ver con la primera parte del módulo 7. No sé si hay alguna pregunta sobre ese tema. ¿Las estrategias planteadas en el módulo son estandarizadas? Porque en la actividad 3 se solicitaban estrategias creativas y si trabajamos con niños de inicial y primaria, no todas se prestaban a resolverlas. Muy buena pregunta. Felicito a la persona que lo ha hecho, porque propiamente las actividades nunca son estandarizadas, ni siquiera cuando son actividades hechas para adultos o para jóvenes, porque eso depende del grupo. Entonces,
Lo que yo tengo que hacer como docente es adaptarlas. Por ejemplo, si uso como estrategia los cuentos yo los puedo reconvertir y puedo trabajar un cuento simple con los niños de inicial, ¿no? Incluso lo puedo hacer hasta dramatizado, ¿no? En primaria ya puedo hacerlo un poquito más amplio, ya puedo usar terminologías nuevas, y en secundaria pues ya tendré que hacer un cuento pues ya tipo una fábula, una historieta o una pequeña novela. ¿Por qué les digo esto? Porque nunca una actividad o una estrategia es estandarizada, depende mucho del grupo con el que yo me encuentre, depende mucho del lugar donde yo trabaje, depende del contexto, depende de la realidad de los estudiantes, depende del nivel de los estudiantes también, ¿no? Entonces, si voy a trabajar con inicial, definitivamente no me va a dar igual resultado en secundaria. Tengo que adaptarlo de acuerdo a mi grupo, porque yo conozco a mis estudiantes. Muy buena pregunta y espero que haya aclarado esto. Un cordial saludo, estimado profesor Ceballos. Mi inquietud es referente a la percepción desfavorable que tienen los docentes respecto a los conflictos del aula. Según su experiencia y la realidad del contexto educativo, ¿qué aspectos cognitivos, afectivos y psicomotor se debe considerar en la capacitación de los docentes? Gracias, dice. Gaby Manuela Ceballos. Saludos, Gaby. Bueno, les tendría que decir lo siguiente, ¿no? La percepción que tienen los docentes acerca de los conflictos es una percepción basada en su propia experiencia. ¿Por qué? Porque toda la vida, desde, digamos, desde la época antigua, de la edad antigua, por decirlo así, han habido conflictos. El conflicto es inherente al ser humano. La manera es cómo lo enfocamos, cómo lo abordamos, cómo lo tratamos. Hay lugares donde los conflictos se resuelven de una manera pacífica, por decirlo así, de una manera creativa, y hay lugares donde se resuelven de una manera primitiva, ¿no? O sea, simplemente castigando al infractor, o si dos personas estuvieron involucradas, castigan a las dos personas involucradas, ¿no? Entonces, la percepción es que siempre van a haber problemas de conducta, siempre van a haber dificultades de relaciones humanas. Esto es inherente al ser humano, por lo mismo que tenemos diferentes intereses, deseos, necesidades, no nos vamos a poner de acuerdo en todo, ¿no? Y es ahí donde surge el conflicto. Lo que se refiere la profesora es a nivel cognitivo, a nivel afectivo y a nivel psicomotor. ¿Cómo abordar esto en una capacitación? Pues principalmente yo le diría de que a nivel cognitivo lo que tenemos que trabajar mucho es el pensamiento, ¿no? A nivel cognitivo se trabaja mucho la reflexión, por eso dentro de la resolución de conflictos se le enseña al estudiante a reflexionar sobre el problema, ¿no? Y el docente tiene que estar preparado también para trabajar la parte cognitiva del estudiante, ¿no? Ahora, a nivel afectivo, siempre va a haber un rechazo por lo que es violento o por lo que es agresivo. Eso es algo normal, ¿no? Nadie va a tomar una agresión como algo bonito o agradable. Pero sin embargo, estas emociones que surgen en el docente o que surgen en los propios estudiantes tienen que ser manejadas, tienen que ser disuadidas. O sea, nosotros no podemos tampoco exacerbarlas, ¿no? Yo he visto casos, ya que me preguntan la experiencia que tengo, por ejemplo, casos donde ya, ustedes dos están peleando en el aula, ya, salgan afuera y trompense. Entonces el profesor, en lugar de disuadir, lo que está haciendo más bien generar más conflicto, echar más leña al fuego, ¿no? Tengo muchas experiencias sobre el particular, donde la educación, por un lado, puede ayudar a que el estudiante se controle, porque eso viene a ser ya autorregulación emocional, como también puede hacer que le genere más violencia, ¿no? Y a nivel de psicomotricidad o a nivel propiamente de conductas, yo les podría decir
de que hay que trabajar mucho el control de impulsos y el manejo de emociones propiamente, ¿no? Tanto en el docente como en el estudiante. Esa sería mi respuesta. La profesora Victoria Lecaros, profesor Ricardo, nos manifiesta acá una inquietud. Dice, suponiendo que se haya solucionado un conflicto entre dos alumnos en el aula, pero una de las partes ya en casa le comenta a la mamá y ella se muestra en desacuerdo y va al día siguiente al colegio y habla con la tutora al respecto para que se replantee otra solución. Ya, ahí en ese caso, si el problema está resuelto, lo que tenemos que hacer ya es simplemente trabajar con lo que es el resentimiento, porque en este caso ya quien ha quedado resentida de repente o no le parece la solución es a la mamá. Pero si los chicos ya llegaron a una conciliación, ya llegaron a un acuerdo, ya la maestra fue mediadora, ya quedó zanjado el problema, pues no hay que echar leña al fuego, simplemente ahí queda resuelto el conflicto. Si la mamá al día siguiente se aparece y dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con la solución a la que han llegado, o el problema tal o cual, quiero que revisen el caso, ¿no? Revísame el caso PPK, eso no, pues ya, ahí el director o la subdirectora o el tutor o la profesora tienen que hacer que la mamá, en este caso, ya no vuelva a tocar nuevamente el problema, porque eso es como abrir una herida y genera muchas veces heridas emocionales en los chicos. ¿Ok? La profesora Erika Brenda, bueno, hace una pregunta, una inquietud sobre el trabajo final. Pregunta si el trabajo final es individual. Así es, profesora Erika. Se dijo en clase y en el taller online que el trabajo es individual, así tenga usted varios colegas de la misma institución, pero la óptica es diferente porque de repente yo puedo trabajar con usted, pero yo trabajo en secundaria, usted trabaja en primaria, o la otra colega trabaja en inicial, entonces mi plan de convivencia tiene que ser un aporte a la institución. Ahora, yo lo voy a hacer de manera individual, que en algún momento se junten, por ejemplo, los niveles o los grados, ya es diferente. Pero yo lo voy a desarrollar de manera individual el trabajo, porque el trabajo final es como el trabajo con el que ustedes se van a graduar en el diplomado. Ojo, eso se los he dicho ya antes. El trabajo final es como, imagínense que usted está haciendo su tesis o su tesina, es el trabajo con el que usted se va a graduar en el diplomado. Por lo tanto, es individual. Valga la aclaración. Y acá tenemos otra pregunta, profesor Ricardo. Dice, la profesora Jessica Arellano Bornas nos manifiesta, dice, ¿cuál es la diferencia entre estrategias, técnicas y actividades? Dice, una comparación, porque en el trabajo 3, nos pedían estrategias, pero en sí el texto del módulo 4 solo habían 3 estrategias y más técnicas y actividades, o usted está tomando a las técnicas como estrategias. No. Lo que pasa es de que cuando se trata de estrategias y técnicas, hay que diferenciarlas, porque la estrategia viene a ser el cómo yo abordo un problema, ¿no? En cambio, la técnica ya viene a ser una serie de instrumentos que puedo utilizar. Y las actividades que podrían ser, por ejemplo, dinámicas. Entonces, conceptualmente todo esto está bien claro, está bien definido. Yo puedo hacer una serie de actividades valiéndome de algunas estrategias o puedo trabajar algunas estrategias utilizando ciertas técnicas. Entonces, eh, yo les pediría más bien que no se confundan, que simplemente lo que tienen que hacer es abordar el problema, porque esto ya viene en el siguiente módulo, cómo intervenir pedagógicamente frente a los conflictos,
Y lo que tenemos que hacer es ver la manera en que si yo estoy frente al problema, ya tengo que ir pensando en una estrategia, ¿no? ¿Qué estrategias voy a usar para que estos alumnos puedan resolver su conflicto y puedan mejorar su comunicación o su empatía, su asertividad, su autoestima? Entonces, si haciendo eso, ya desde un momento, desde un inicio, ya estoy pensando en qué estrategias usar, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para solucionar? Ahora, ¿de qué me valgo? Me voy a valer de las técnicas, ¿no? O me voy a valer de ciertas actividades que, bueno, en psicología también nosotros utilizamos, por ejemplo, mucho en psicoterapia, ¿no? Pero en el caso de la pedagogía, nosotros tenemos que hacer una serie de actividades o de dinámicas que podríamos hacerlo en el taller presencial. Me gustaría que ustedes quieran participar en el taller presencial o en el taller online, también darles una lista de actividades y de estrategias para poder diferenciar bien esto, ¿no? Y que quede claro. Así es, profesor. Bien, profesor Ricardo, ¿alguna última aclaración? ¿Alguna última parte? ¿Te parece antes de abordar a las preguntas? Bueno, de mi parte, solo deseo que los participantes hayan quedado satisfechos con las respuestas y con los aportes que yo les estoy dando, las aclaraciones, que si hay dudas acerca de la evaluación, para eso ustedes tienen las rúbricas, ¿no? Y las rúbricas tienen determinados puntajes, entonces ustedes pueden fijarse ahí que si hacemos dentro de la rúbrica un puntaje que vale 4, el otro que vale 3, el otro que vale 2 o vale 5, bueno, no necesariamente tengo que haber completado el puntaje total, porque yo puedo calificarlo en base, si tiene 4 puntos determinado ítem, yo le puedo poner 3 puntos o 2 puntos. Eso no, eso significa de que la evaluación va a ser diferenciada, ¿no? Y si hay alguna otra duda, también me lo pueden hacer llamando por teléfono, pidiendo de repente que yo les amplíe la información o me escriben al correo. Bien, profesor. Bien, profesor Ricardo, ¿sabes? Entonces, siendo la hora avanzada, pues, agradecemos a todos los participantes en este módulo de reforzamiento y también agradecemos al profesor Ricardo Ceballos por tan interesante taller. Muchas gracias. ¿Algo que recordar, profesor, al final? Agradecerles por el enlace y estoy a disposición de mis participantes para poder aclarar sus dudas e inquietudes y apoyarles en sus aprendizajes. Un gusto de estar con ustedes en comunicación. Hasta luego.